Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta jornada de Diálogos Uniandinos con Colombia, reflexiones sobre la corrupción. La corrupción resulta ser un tema de primer orden en nuestro país y sobre la lucha contra este fenómeno gira el discurso político nacional. Resulta entonces pertinente generar espacios que permitan reflexionar sobre el problema en Colombia y parte de nuestra responsabilidad como uniandinos de ir más allá del deber es facilitar esos espacios de reflexión. Para esta jornada nos acompaña el senador de la República, Jorge Robledo, el analista político Fernando Cepeda y esperamos en unos minutos a la senadora Claudia López. Es un honor tenerlos en nuestra casa. Moderará la jornada el doctor Fernando Jordan. Para dar inicio formal, voy a pedirles a ustedes muy amablemente que pongamos sus teléfonos celulares en modo silencio. Estamos transmitiendo este evento vía streaming a través de nuestro canal de YouTube y damos un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en esta transmisión, en especial a las regionales de la asociación. Doctora Claudia, bienvenida. Buenas noches. Que nos siguen en otras regiones y a nuestros uniandinos que también están conectados vía streaming desde el exterior. Sin más preámbulos y aprovechando que ya estamos todos nuestros invitados, voy a pedirles a todos ustedes que por favor nos pongamos de pie para escuchar el himno nacional de la República de Colombia. Nacional y muchas de ellas, todos estamos al tanto de ellas. Transparencia Internacional publica: Colombia, rajada una vez más en el año 2016, sigue apareciendo con una baja calificación en materia de corrupción. Deja el sector público nacional entre aquellos percibidos como proclives a las prácticas corruptas. El informe global de fraude y riesgo de Kroll de febrero de 2017 corroboró que el mundo está cada vez más expuesto a riesgos y que una porción grande de empresas reportó incidentes de fraude, cibercrimen y brechas de seguridad. Con relación a Colombia, el informe indica que Colombia es uno de los países en los cuales ha aumentado más la exposición al fraude. En Colombia, la Contraloría General nos presenta que los mayores índices de robo de regalías los soportan en su orden los sectores de la educación, transporte, ciencia y tecnología, acueductos, vivienda, salud, cultura, energía, ambiente, comercio, inclusión social, reconciliación, agricultura, entre otros sectores. Y estiman que la pérdida supera los 50 billones de pesos. Con toda seguridad, un estimado difícil de calcular, lo cual no nos puede generar conformismo con que nuestro país esté calificado como un país medianamente corrupto a nivel mundial. Es así que debemos desde el sector de la academia, del grado más bajo, desde el preescolar hasta el nivel más alto, el doctorado, preparar hombres y mujeres con fuertes principios y valores. La cultura de las malas prácticas del común deben ser ejemplarmente sancionatorias para el que no respeta. La plata corrompe para el que quiere sacar provecho de su posición. El llamado conflicto, o mal o bien llamado conflicto de interés, para el que falsifica o hace fraude fácilmente con cualquier adquisición, para el que infringe las normas o el que hace primar su interés particular en beneficio propio por encima del general a cualquier costo. Con este panorama, no nos queda otro camino que reconstruir nuestro tejido social. Nuestro deber es detener la corrupción para poder pensar en un país con una paz estable y duradera. Lo más grave es que vivimos en medio de la corrupción y ya nada nos impresiona, hace parte de nuestra cotidianidad. En varias zonas del país existen problemas serios a nivel local y no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales.
Vivir en un mundo falso con un nivel de libertinaje hace que ser corrupto pague. Por lo anterior, el cambio debe ser estructural y debe ser responsabilidad de todos. A todos los uniandinos y amigos les participo mi deseo de continuar con este espacio de diálogos uniandinos con Colombia, que se constituye en una ventana de comunicación permanente entre nuestra querida Universidad de los Andes, sus egresados y el país. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias al ingeniero Jaime Santos, presidente nacional de Uniandinos. Para el foro de hoy nos acompañan en nuestra mesa principal la senadora Claudia López Hernández. Ella es senadora de la República de Colombia, se graduó de Finanzas y Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Realizó una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue fellow de la Universidad de Yale en 2009 y becaria Fulbright para el doctorado. Jorge Enrique Robledo es senador de la República de Colombia, proviene de una familia manizaleña, es arquitecto de la Universidad de los Andes, profesor universitario, entre otras actividades docentes. Su labor en el Senado lo ha llevado a ser considerado en varias ocasiones como uno de los mejores senadores del país por parte de líderes de opinión y colegas del Senado. Fernando Cepeda Ulloa, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, vinculado a la Universidad de los Andes durante 23 años, tiempo durante el cual enseñó ciencia política y se desempeñó como rector encargado, vicerrector y decano de la Facultad de Derecho. Ha sido embajador en Canadá, ministro de Gobierno, de Comunicaciones, consejero presidencial y viceministro de Desarrollo Económico. Autor de varios libros, 5 de ellos abordan el tema de la corrupción. Fernando Jordan será el moderador de nuestra jornada. Es PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Informática Jurídica y en Telecomunicaciones, académico, con 40 años de experiencia. Es secretario general del Ministerio de Desarrollo Económico, asesor y consultor del Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Autor de 14 libros y exsecretario general del Partido Liberal Colombiano. Doctor Jordan, le cedo la palabra para dar inicio al foro. Mil gracias. Un saludo a todos los compañeros presentes, exalumnos y amigos de exalumnos invitados. Hoy la vida nos brinda la oportunidad y el gusto de estar compartiendo con personas que de una u otra forma en la vida nos hemos encontrado y hemos compartido. Diré que la excepción la tengo con una persona que conozco a su vida pública, a sus actos, a sus gestiones y a sus posiciones, como la doctora Claudia López, pero con una formación académica que le da sentido a estar en esta aula, que es una continuidad de lo que la Universidad de los Andes es en nuestra casa de egresados de los Andes. Es absolutamente, como dijo nuestro presidente, bienvenida, y con una formación académica que es importante que se tenga presente, porque la gente cree que es que los políticos no saben ni hablar ni escribir, y entonces es muy importante que se conozca su formación. En el caso particular del profesor Cepeda, de Fernando Cepeda, compañero, profesor mío, fuimos compañeros en el gobierno de Virgilio Barco, obviamente que él con mayor rango, él era el ministro de gobierno, no como se llama hoy de interior, sino de gobierno, y además de eso, pues hemos tenido desde la academia múltiples aproximaciones, diferencias y acuerdos que nos permitió construir una amistad. El doctor Cepeda, como ustedes saben, ha sido académico toda su vida, desde su formación en la Nacional, desde su paso por los Andes, y ha tenido pequeñas interrupciones cuando ha tenido que ir a prestarle servicios al país. Pero el doctor Fernando Cepeda también hace política, es político.
es académico, participa, es un estudioso de la ciencia política, pero en su forma, en su esquema y en su manera de decir las cosas, mueve a la gente, la dirige, y ha estado al lado también de muchas cosas que conozco, la importancia que usted ha tenido en la construcción de las cosas que han pasado aquí. Quiero señalar la importancia del doctor Fernando Cepeda en su trabajo sobre la corrupción, porque ya miraremos que es un problema recurrente en nuestra sociedad. Este libro que tengo acá es el libro que él, de los 5 que él tiene, este es de 1994. Y en 1994, este libro sobre la corrupción administrativa en Colombia, este es el de los casos, tiene otros tomos teóricos, pero vale la pena señalar que el problema que hoy siente Colombia con la vergüenza de casos y de la cosa mediática y todo el problema que la gente sí le gusta el espectáculo y quiere saber de personas y de cosas que están involucradas, lo importante es que ha habido trabajos académicos muy serios que han hecho esfuerzos para contribuir. Inclusive creo que sus tesis estuvieron presentes en el Estatuto Anticorrupción, ¿cierto? Las planteó, falta ver si quedaron realmente, que es el problema de lo que la doctora López dice en el Senado, ¿no? Que uno no allá puede pasar cualquier cosa, entra y no sabe cómo sale. Pero de todas maneras no quiero dejar en la arrancada de decir que en esta época era igual de escandaloso el caso de Cajanal, el de los institutos sociales, el del Intra. Todo esto eran unos escándalos tremendos. Pero también le tocó vivir los escándalos fantásticamente horrorosos del Grupo Gran Colombiano, del sector financiero en el Grupo Gran Colombiano. Muchos hemos vivido y ha tocado que salir a crear vías de alternativas para encontrarle una respuesta. A mi lado tengo al profesor, al compañero de luchas, al doctor Robledo, que fuimos compañeros desde la Universidad de los Andes y nos tocó un proceso hermosísimo de creatividad en la universidad. ¿Cierto, doctor Cepeda? Sí, estuvo interesante. En ese proceso que vivimos es un académico también, pero un académico más de lo que ustedes se pueden imaginar en el caso de Jorge Enrique. Él fue 26 años profesor titular en la Universidad Nacional. Él fue distinguido con la orden de Gerardo Molina, que es la más alta orden que puede ganar un profesor en la Universidad Nacional, fuera de que fue distinguido también como el mejor profesor de toda la Universidad Nacional de Colombia en su momento. No solamente como senador ahora, sino que tiene la fortaleza de los que me acompañan en la mesa de tener formación académica sólida, teórica, conceptual, y unas vidas también llenas de práctica para poder hacer la relación entre teoría y práctica. Nosotros, estimados amigos, los conocemos mal que bien en su discurso sobre la corrupción. Los escuchamos en las transmisiones del Senado, los escuchamos en la W, los escuchamos en muchos escenarios y les hemos oído la presencia, la fortaleza, la pasión con la que abordan el tema y por supuesto comparto con los tres la actitud de que el problema de la corrupción, venga de donde venga, es un problema social absolutamente rechazable. Pero como el rollo es de ustedes y no el mío, lo importante es dejarles dicho a ustedes dos puntos importantes como preocupación de este moderador para las intervenciones que ustedes van a hacer en su momento, y son del siguiente tipo. Entendemos que el proceso de la corrupción, del que nos ocupa y del que nos interesa, no es un problema religioso. El problema religioso lo hacemos a un lado. No es un problema del bien y el mal, ni es un problema del cielo o la tierra. Eso lo dejamos a un lado. Eso es gracias a Dios. Eso es menos mal. Eso es un dicho de mi origen desde mi casa. Menos mal que se dio el fenómeno de la secularización.
Menos mal que nosotros pudimos, como sociedad de seres humanos, vivir el proceso de la creación del Estado para dejar a los curas y a las religiones manejar el cielo y a nosotros los problemas terrenales de los defectos y cualidades de los hombres. Entonces, nosotros entendemos el proceso de apropiación de riqueza que rompe con los límites de la igualdad, lo que se menciona como corrupción. Es un proceso en el cual la sociedad tiene lo que es legal y lo que es ilegal. La legalidad establece los límites, el que los pasa se vuelve ilegalidad. Pero la realidad es que está vinculado al proceso de apropiación de riqueza. No hay corrupción o no hubo corrupción en la sociedad, sino a partir del momento en que hubo propiedad. En la etapa anterior, no. Entonces, yo veo los libros del profesor Cepeda, sé que el doctor, senador amigo, también tiene una publicación de fondo, teórica, conceptual y casuística también sobre la corrupción reciente. La profesora Claudia, o la senadora, como prefiera, sabes que profesor es una maravilla. Claudia, eso, Claudia, qué maravilla. Claudia también viene marcando, los tres tienen posiciones que parecen iguales, pero no son iguales. Se tocan, tienen unos elementos interesantes que ya los oiremos, pero son tres posiciones con tres raíces distintas. La pregunta del millón no es el problema de quién es el corrupto, ni cuánta cárcel les damos, si lo metemos, si le damos la pena de muerte o no le damos la pena de muerte. El problema es cuáles son los orígenes y las causas de la corrupción. ¿Por qué es un proceso social recurrente? Desde que la sociedad en sus diferentes estadios ha vivido, siempre ha habido corrupción cuando hay que apropiar riqueza de la manera que se llama indebida. ¿Por qué? Si nosotros no reflexionamos sobre el porqué de los orígenes y la causa, cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista de la legislación, de la justicia, de la doctrina, no tiene mayor importancia porque va a ser rebasado, siempre va a ser otra vez recurrente. ¿Es importante políticamente hacerle el pare y la protesta? Porque los corruptos, los patrocinadores y como llaman los autores intelectuales, tienen que conocer que hay una parte de la sociedad que rechaza profundamente esos procesos sociales. En esa perspectiva, señores, desde sus ángulos de vista, la pregunta entonces concreto es, ¿cuáles son los orígenes y las causas estructurales que llevan a que el hombre siempre esté luchando por tener formas de apropiación de riqueza que llaman corrupción? Más que el problema de lo mediático, más que el problema de los casos, que son importantes, por supuesto. Y políticamente ellos tienen la responsabilidad, sobre todo los dos senadores, de hablar con la comunidad y decir que estas sinvergüencerías no son aceptables dentro de nuestra visión del mundo. Dicho esto, solo dos palabritas, Claudia, profesor Fernando, profesor. Te voy a decir una cosa, Jorge Enrique, la metodología. Es así de simple. 10 minutos cada uno de ustedes. Dicen lo que quieran. Después hay un intercambio de tesis entre ustedes, ¿no? Libre, gentil, ¿no? Ustedes dicen lo que quieran. En 5 minutos para contestarse o para ripostas dentro de eso. Pasamos a un proceso de preguntas donde todos los asistentes estarán llenando unos formularios, se van a clasificar, se van a organizar y se van a eliminar 2 tipos de preguntas. Todas las que sean soeces o de una forma no pertinente, en un lenguaje agresivo, para llamarlo de alguna manera grotesco, vulgar, ¿no? De ese sentido, esas no pasan. Las otras, las que sean repetitivas, se agrupan. Y con eso, aquí yo en la función de moderador, les pasaré
al azar, haré eso, preguntas a cada uno de ustedes. En el tiempo que nos dé y en el tiempo que ustedes gentilmente quieran darnos. 2 minutos a cada uno. Y ustedes también dirán cómo es el aguante, porque si la conferencia, la intervención es tan buena, yo creo que tenemos todo el tiempo que sea necesario. Este es un tema fundamental para que en las aulas de uniandinos lo podamos reflexionar. Para mí, como moderador de esto, les quiero decir a ustedes tres que es un orgullo compartir esta mesa con los tres, porque los tres me caen bien, porque los tres me gusta su estilo y su pelea, y porque además de eso los conozco y sé de la seriedad del discurso que tienen. Entonces vamos a iniciar el evento formalmente, las intervenciones. Yo tenía previsto, esto no se habló con el presidente ni con la asociación, el orden en que iban a intervenir. Yo propongo el siguiente orden. Me podrían acusar de machista, lo que quieran. Lo correcto sería que la doctora Claudia López empezara. Yo le iba a decir a la doctora López, si nos permite, que empiece el doctor Cepeda. Después viene... El único decano de la mesa. Así es. Entonces, luego vienes tú y luego viene el profesor, el senador de la República, doctor Robledo. ¿Estamos? Muy bien, sí. Ok. Profesor Cepeda, es todo suyo el escenario. Mil gracias. Muy complacido de estar en esta mesa. Tienes que abrir el... Y muy agradecido con sus palabras, doctor Jordan. Vamos a entrar en materia en estos 10 minutos. La gran pregunta es, bueno, si la corrupción en Colombia ha sido siempre un tema central, si ha habido más corrupción en el siglo XIX, en el siglo XX, o si es ahora cuando estamos experimentando una situación así, y ahora quiere decir los últimos 30, 40 años. Podemos hacer recorrido. Y yo he llegado a escribir que Colombia hasta los años 70 fue un país que internacionalmente los que escribían sobre Colombia reconocían como un país con una tradición de honestidad. He leído textos de historiadores que dicen que eso no es cierto, que el país ha tenido fenómenos de corrupción muy graves a lo largo de su historia, un tema muy complicado. Para mí no dilucidado, pero que vale la pena tenerlo presente, para no creer que estamos ante un fenómeno extraordinario, novedoso, que no conocíamos. No. Para mí, por lo menos, en los últimos 30 años, hemos vivido fenómenos de corrupción muy graves. Se podrían enumerar. Y después de haber escrito estos libros y haber reflexionado sobre el tema, de haberle dado vueltas, he llegado a la conclusión que a veces deja perplejos a mis estudiantes, cuando después de decir todo esto, digo, mire, en Colombia no hay corrupción. Entonces dicen, ya este pobre señor, ya, tronó, pobrecito. No hay corrupción. Lo que hay en Colombia, señores, y es evidente, es crimen organizado para apropiarse los recursos del Estado o recursos de otras, digamos, en el sector empresarial o donde ustedes quieran, es eso. Pero es crimen organizado. Demos ejemplos muy rápidamente. A las carreras. Foncolpuertos, que fue un escándalo descomunal de pago de pensiones. No, descomunales a quienes no las merecían. Eran cargueros que recibían pensiones de 14 millones. No entremos en detalles. Así puedo seguir mencionando casos. Los seguros sociales en su momento, el Banco del Estado en su momento, el Intra en su momento. Hasta ahora, tome los casos de FIFA, tome Panama Papers, o tome Odebrecht, o tome Reficar, que ha salido del mapa
cuando es N veces mayor al tema de Odebrecht, o el que planteó con algún éxito el senador Robledo, el del Banco Agrario, ahora. También antes, pero ahora. 150.000 millones no es cualquier cosa de un crédito en esas condiciones a una compañía como Odebrecht. Bueno, lo que caracteriza todos estos ejemplos, y más que podríamos dar, es que no se trata de corrupción individual. No es que hay un señor corrupto en una institución, en un ministerio, en una agencia del gobierno. No, es una organización criminal que se propone, casi con estatutos, que se propone apropiarse los recursos que tiene a su disposición. El carrusel de la contratación en Bogotá, pues fue eso. Y hay libros que describen desde cuándo se reunían, dónde se reunían, cómo operaba la cosa. Es crimen organizado. Y por eso, es decir, vale la pena hacer la distinción entre corrupción y crimen organizado para la corrupción, porque las estrategias para la lucha contra la corrupción, llamémosla convencional, tradicional, individual, no sirven, por favor, para luchar contra una corrupción organizada. Como por ejemplo la del IVA en la DIAN, o la que denunció el fiscal el sábado cuando puso presas 13 personas. Son organizaciones. Ese es un tema muy importante. Lo que demuestra Odebrecht ya es la sofisticación a nivel global de ese mecanismo. Por eso tiene un departamento de negocios estructurados o no sé qué cosa, y además tiene una plataforma tecnológica súper sofisticada para darle vueltas a la plata y asegurarle a los que reciben dinero de Odebrecht que eso no se va a saber, porque las vueltas son tantas que no hay cómo identificar eso. Una pregunta muy importante es, ¿y cómo se supo lo de Odebrecht? ¿Eso cómo fue? Porque fíjese usted, no fue en Colombia, no fue en Perú, no fue en República Dominicana, no fue en los países europeos, no fue en los países africanos. ¿Cómo fue? Sí, fue un fiscal en Estados Unidos. ¿Cómo ese fiscal, en una decisión que tiene 24 páginas, que está a sus órdenes, cómo fue que él supo? Bueno, no sé si en este caso hubo o no, que es lo más corriente hoy, si hubo una delación por parte de alguien que supo o que estaba involucrado. Esas delaciones en el mundo de hoy son la herramienta más eficaz en la lucha contra la corrupción. Puedo dar los ejemplos que quieran. Y esa delación en el mundo, si la hubo en el caso de Odebrecht, le puedo asegurar, claro, eso no se va a saber, ni el nombre de la persona, ni cómo, porque se supone que es súper confidencial. Le puedo asegurar que a esa persona le dieron mínimo 80 millones de dólares, máximo 240. Esas son las cifras que se dan hoy a los ciudadanos que ayudan en la lucha contra la corrupción. Pero en Colombia los descalificamos y decimos que son soplones, que son unos miserables, que, ¿cómo le parece? Cuando son los ciudadanos, claro, de bien, que claro, están en busca de una recompensa, lo reconozco. Que no, que es mejor que el ciudadano lo haga de buena voluntad y por amor a la patria. Eso no existe, señores. No existe. De la misma manera que se dice en teoría política, el poder controla al poder. Si el poder del presidente o el poder del Congreso o el poder de los jueces. Y no se dice que el poder del presidente lo controlan las monjas teresitas o las de la caridad. No, son santas, buenas, lo que usted quiera. Pero así no se controla el poder. El poder se controla con el poder. La ambición de tener dinero fácil, rápido, se controla con ciudadanos que quieran tener
dinero, fácil, rápido, pero honradamente. Y honradamente es contando, con la denuncia, así es. Eso fue lo que anunció El Tiempo el jueves pasado en un enorme titular de primera página. Yo escribí una columna en El País de Cali sobre el tema, elogiando la cosa, pero diciendo que así no, que con no sé cuántos salarios mínimos que máximo llegan a 180 millones de pesos, eso era un hazmerreír, eso era un chiste. No, no, la cosa es con mucho dinero. Pero lo interesante del tema es que después del jueves no hay una línea en ningún periódico, no hay una palabra en ninguna emisora, en la televisión, que diga, hola, qué propuesta tan interesante. No hay nada. Yo digo que ya está enterrada. Dejémoslo ahí. Espero que los senadores que nos acompañan de pronto revivan el tema en las sesiones ordinarias del Congreso el 16 de marzo y digan, hola, aquí es que hay un proyecto de ley, mejorémoslo, hagámoslo más fuerte. Bueno, es eso. Entonces, es muy importante tener claridad sobre el concepto. El concepto equivocado de corrupción individual a la antigua, pues lleva a luchar contra lo que se llama petty corruption. La plata que se le da al policía, el policía que pide 50.000 pesos, el funcionario. Eso no, eso se ha arreglado mucho, sube, baja, pero ese no es el tema. El tema es el de los grandes latrocinios. Y fíjese usted que se está resolviendo vía global. La FIFA global, aquí no pasó nada. Se llevaron al señor que estaba envuelto, pero aquí no descubrimos nada, no vimos. Panama Papers, lo mismo, no vimos y no hemos visto. Y el tercero, que es lo de Odebrecht, pese a que estaba aquí, a que lleva más de 20 años en Colombia, a que hubo un escándalo en Brasil hace 2 años, no vimos, no hemos visto. Con miles de funcionarios con esa responsabilidad. Es gracias a un juez o fiscal en Nueva York que nos enteramos el 21 de diciembre y que la cosa se ha ido desenvolviendo con información que allá dan. Aquí parece que hemos sido capaces de conseguir teléfonos y restaurantes donde van a almorzar o a comer y entonces hemos logrado capturar 2, 3, 4 personas. Pero eso les da una idea a ustedes del problema. Cómo se está confrontando globalmente, yo puedo explicar por qué, y cómo aquí no funcionan los mecanismos que hemos diseñado. Gracias. Gracias, profesor. Doctora Claudia, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, es un verdadero honor estar en este recinto y además en esta mesa y compartir algunas hipótesis de este que yo creo que es el principal problema de Colombia hoy, y no porque sea nuevo. No voy a entrar, digamos, en la discusión de si en el siglo XIX era peor o no, esa que la resuelvan los historiadores, pero yo sí creo que hoy estamos ciertamente ante algo que está desbaratando a la sociedad y al Estado y a la economía colombiana. Porque como bien lo decía nuestro amigo en la introducción, la corrupción mata la confianza ciudadana, destruye la competitividad necesaria para una economía de mercado y destruye la legitimidad de un régimen democrático. Entonces, o nos tomamos en serio este problema y pensamos colectivamente cómo ponerle coto y soluciones eficaces, o realmente estamos arriesgando la sociedad, la economía y la democracia. Empiezo por el punto de las causas, que es lo que nos convoca hoy, antes de entrar a las soluciones que seguramente después las podremos abordar. A mí me gusta mucho estudiar y por eso hice una maestría y estaba haciendo un doctorado. Después ya me había quemado las pestañas como 8 años tratando de entender por qué los ilegales tenían tanta influencia en Colombia. Y después de haber denunciado a parapolíticos, a parapolíticos, el helenopolítico, el narcopolítico, etcétera, dije, bueno, ya suficiente de investigar bandidos, yo quiero tratar de entender cómo han logrado sociedades que estaban en desafíos similares, en conflictos armados o en guerras civiles, en instituciones muy precarias, salir de ahí y construir economías y estados modernos. Nosotros no somos el único país del mundo que está afrontando este desafío y no creo que estemos condenados a ser el único que no lo pueda resolver.
y por eso me fui a hacer un doctorado en ciencia política. Y duré allá como 3 años estudiando, avanzó el proceso de paz, decidí venirme a lanzarme al Senado a ver si lograba influir, digamos, mejor en el proceso de paz por dentro que por fuera. Me he arrepentido varias veces de esa decisión en estos meses, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y déjenme, digamos, compartir unas hipótesis que me tomé el trabajo de escribir muy detalladamente en mi último libro que se llama Adiós a las FARC y ahora qué, donde trato de pensar, por un lado, qué hicimos bien y mal en los procesos de paz anteriores. Yo quiero que todos recordemos que este es el 10º proceso de paz que estamos haciendo, no estamos haciendo nada por primera vez. Nadie en el mundo tiene más experiencia en paz y posconflicto que Colombia, así que podemos ir a preguntarle a Sudáfrica o a Irlanda, al que usted quiera. Nadie ha hecho 10 procesos de paz en los últimos 30 años, solo Colombia. Nadie ha desmovilizado 56.000 delincuentes, solo Colombia. Entonces, si de alguna experiencia deberíamos aprender, es de la propia, antes que irnos a averiguar por otra. Y pensando, digamos, en esas lecciones que deberíamos aprender, también en los desafíos entonces para hacer el tránsito, como felizmente creo lo estamos haciendo, de una situación de institucionalidad precaria, de tener 3 Colombias distintas. Aquí hay unos colombianos que viven en el siglo XIX, sin agua potable, sin una sola carretera, sin un juez, sin policía, con el puesto de salud más cercana a horas, cuando no días de camino. Eso es vivir en el siglo XIX. Son colombianos sin derechos, son colombianos sin democracia, expósitos a grupos armados ilegales y el orden económico y político que ellos construyen. Hay unos colombianos que tenemos el privilegio, estamos todos sentados en este salón, de vivir en el siglo XXI, de tener instituciones, de acceder a una economía de mercado, de mal que bien competir en una democracia relativamente vigilada y moderna. Y hay unos colombianos que están en una Colombia ahí medio intermedia. Y nuestro objetivo debería ser lograr que todos vivamos en una sola Colombia, es decir, que no importa dónde nazcamos, si en La Guajira, o en Chocó, o en Cali, o en Bogotá, tengamos acceso básicamente al mismo nivel de protección de derechos y deberes fundamentales y a la calidad de bienes públicos elementales para poder desarrollar una economía de mercado moderna y una democracia liberal. Y con esto, digamos, revelo un sesgo, es decir, lo que les voy a comentar que creo que son las causas de la corrupción en Colombia y las soluciones, pues pasan porque yo creo en la economía de mercado y espero poderla construir y creo en una democracia liberal. Y ese es el régimen político que espero fortalecer. ¿Cuáles son entonces las causas de la corrupción en Colombia, creo yo? En primer lugar, esas 3 Colombias. Es decir, usted no puede combatir la corrupción cuando no tiene la menor institución en la mitad de su territorio y para 1/3 de la población para protegerle ningún derecho. Ni que lo maten, ni que lo roben, ni que lo violen, ninguno. Pues prevenir la corrupción es prevenir que nadie se apropie de los recursos públicos, ¿de acuerdo? O que nadie pueda actuar de manera oportunista y contraria a la ley desde el sector privado. Para eso tiene que haber un tercero, que se llama Estado, que es capaz de asegurar los derechos y deberes. Bueno, eso no existe en la mitad del territorio de Colombia. Y para 1/3 de la población de Colombia, eso no existe, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una causa estructural. Ahora, ¿por qué tenemos un país que son 3 países? ¿Por qué tenemos 3 Colombias? ¿Por qué tenemos semejante presencia tan diferenciada del Estado en el territorio, como bien lo ha expuesto el profesor Fernán González en sus libros, tesis que yo comparto? Yo creo que hay 3 causas estructurales. Primero, por el nivel de exclusión, más que el nivel de desigualdad, por el nivel de exclusión social, política y económica en el que está casi la mitad de la población de Colombia. Segundo, porque tenemos un régimen político clientelista delegatario, así lo defino yo en mi libro, tomando prestadas varias definiciones del clientelismo acá, el decano del estudio del clientelismo, que es el doctor Cepeda, y de en qué ha consistido el saco leva delegatario del régimen político colombiano del profesor Francisco Gutiérrez. Es decir, este es un país que se gobierna, o más bien se malgobierna, en una democracia completamente mediada por el clientelismo y delegataria, es decir, no institucional sino personalizada, donde el poder central se elige comprando gamonales regionales a cambio de darse votos mutuamente e impunidad mutua. Por eso en las regiones matan y roban sin que nadie haga nada.
porque los Kikos Gómez le ponen votos al señor Germán Vargas en Bogotá, el señor Germán Vargas posa de estadista en Bogotá y gobierna La Guajira con narcos, no porque ya fueran corruptos, narcos. Y así pueden ir región por región. Y el intercambio es votos e impunidad. Eso obviamente dispara la corrupción. Así se eligen y gobiernan dándose impunidad y comprando congresistas, básicamente, comprando apoyo político en el Congreso, comprándolo con los recursos de los colombianos, porque sobre decir que ningún presidente se ha gastado su cuenta personal ni los ahorros de sus hijos para comprar apoyo político en el Congreso, sino los ingresos colectivos nuestros. Entonces esa es la segunda razón, eso es lo que yo llamo clientelismo delegatario. Eso, pues, digamos, está más, es un régimen que no es como uno quisiera la democracia liberal, que es un régimen impersonal de derechos y deberes, de controles, de pesos y contrapesos. No, eso es una cosa totalmente personal basada en, digamos, poder político. Y la tercera razón es porque Colombia, en lo esencial, no tiene una economía de mercado. Sí, hay mucha gente aquí que dice, no, aquí el problema es el capitalismo y el neoliberalismo, y yo digo, ojalá más o menos tuviéramos capitalismo. La economía colombiana es fundamentalmente rentista. Es decir, en este país la gente se enriquece fundamentalmente con rentas del suelo y rentas del poder. Es decir, con acceso privilegiado a información, a contratos, a puestos, etc. Eso es lo que yo llamo rentas del poder. O con rentas del suelo. Hoy, en el siglo XXI, prácticamente nadie paga impuesto predial en Colombia. Prácticamente nadie, ¿no? Y el rentismo, digamos, entonces yo creo que es esa combinación de exclusión social, no, más que desigualdad, insisto, luego elaborar ese punto, de clientelismo delegatario y de rentismo, todas conducentes a que haya concentración y abuso de poder, que se reproducen con un catalizador, y es que precisamente porque así es que se vive socialmente, así es que se adquiere poder político y así es que se adquiere riqueza, hay un enorme nivel de impunidad social, de impunidad política y de impunidad judicial con la corrupción en todas sus expresiones. Y por eso vamos en lo que vamos. ¿Y en qué vamos? Y con eso termino. Vamos en que hoy por hoy, mis queridos amigos, entre los políticos, los contratistas corruptos, los cacaos socios de los contratistas nacionales o internacionales, nos están robando la bicoca de 50 billones de pesos al año. Es decir, 7 veces la reforma tributaria, mala creo yo y regresiva, que nos acaban de clavar en diciembre. Es decir, casi el doble de la totalidad de la inversión social de Colombia hoy. Es decir, Colombia no es viable así. Luego, si queremos salvaguardar y construir una sociedad equitativa, una economía moderna y un régimen político democrático, vamos a tener que tomarnos este problema en serio y tratar de solucionarlo desde donde se puede solucionar, que es fundamentalmente desde la ciudadanía, desde la movilidad social y desde la calle. Gracias, doctora Claudia. Bueno, yo empiezo por saludarlos a todos y a la mesa y agradecerles pues que estén aquí esta noche y la invitación. Yo creo que el doctor Jordan ha planteado el tema donde hay que ponerlo, que es en la discusión sobre las causas de la corrupción, las causas. Todos nos sabemos 1000 historias de corrupción. Lo que pasa es que ningún problema se puede resolver si no se atacan las causas del problema. Yo insisto mucho en que uno va donde el médico, no a que el médico le diga dónde le duele, sino por qué le duele y cómo curarse del dolor. Y si el médico se equivoca en el diagnóstico, pues le dan una aspirina para un cáncer y está muerto el paciente. Entonces, ese es el centro del debate. Yo creo que la pregunta que puede ser pertinente para aclarar esto, o una de las preguntas, de pronto la primera es, ¿estamos ante un caso de manzanas podridas o estamos ante un caso de un problema sistémico, de una corrupción sistémica? Otras cosas también podríamos preguntarnos, pero yo creo que esa es clave. ¿Manzanas podridas, muchas millones de manzanas podridas o crisis sistémica? Son dos cosas distintas. Porque claro, las soluciones son distintas, ¿sí? Entonces, si son manzanas podridas, pues bueno, eso es una cosa, pero si la crisis es sistémica, es otra cosa. Mi posición es que estamos ante una crisis sistémica. O sea, la corrupción de Colombia no es una equivocación, no es un error, no es una confusión, sino una decisión consciente de las élites colombianas, desde el Frente Nacional, para manejar este país a punta de corrupción.
Corrupción que se ha ido creciendo y creciendo durante medio siglo hasta llegar al grado de putrefacción que tenemos, que ya es absolutamente escalofriante. Esto hace rato que se salió de las justas proporciones con las que añoraba un presidente de la República. Estamos ya a distancias siderales de eso, y aun cuando suena gracioso no es lo mismo. O sea, la corrupción salida de madre es absolutamente destructiva. ¿Por qué digo yo que es una crisis sistémica? Veámosla de dos maneras. En lo internacional, Colombia cada vez está más inmerso en la globalización y los mercados mundiales. Miren lo que dice George Soros, que es un analista de estos asuntos y un financista. Miren lo que dice. Los mercados financieros, o sea, los capitales financieros, que es la forma de capital que somete a las demás formas de capital, industrial, comercial, etc., dice él, no son inmorales, son amorales. O sea, no es que tengan una mala moral, sino que no tienen moral. Y agrega, en los negocios, y yo digo que en la política también, la moralidad puede llegar a ser un estorbo. Les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. O sea, hagamos una ironía, los muy exitosos tienen que preocuparse, ¿cierto? Porque están apareciendo en la cumbre, por lo menos muchos de ellos. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Ese es el mundo global en el que estamos, y por eso no nos sorprenda que no hay escándalo de corrupción en cualquier país atrasado del mundo que no incluya en el escándalo de una u otra manera a los capitales transnacionales. Pero miren, en lo nacional, si se quiere, la cosa es peor. Rudolf Homes, les prometo que no es del polo, eso les doy esa certeza. Dice el doctor Homes, el clientelismo, ojo con la palabra, el clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites. Clientelismo es sinónimo de corrupción política, de todos los tipos. Es una decisión consciente de las élites y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. O sea, es la llave del poder político en Colombia, que es la madre de todo poder. Y más en una economía de mercado, el poder finalmente descansa también en el poder del Estado, el poder económico. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite, y para la élite pública y privada, y sus colaboradores. Bueno, veamos con más detalle cómo funciona el sistema. Voy a citar a otro que tampoco es del polo, el doctor Alejandro Gaviria. Dice así. Dice, desde los años 60 al menos es el Frente Nacional, un arreglo pragmático, un pacto implícito ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Un acuerdo de, ya nos va a decir quién, los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía. Ojo, los partidos políticos tradicionales han tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía, es decir, de los grandes negocios. De eso es de lo que estamos hablando, son los negocios socio, de los nacionales y de los extranjeros. Ese manejo lo han permitido. A cambio, ¿con qué les pagan a los partidos políticos tradicionales? A cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos, mermelada, digamos hoy, de la que se ufana el presidente de la República. Y miren la explicación que hace. Claro, esto hay que darle un manto moral, por supuesto, porque este horror alguna justificación tiene que tener. Dice, para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. O sea, somos malos, pero hay unos peores. ¿Quiénes son los peores? Los populistas. ¿Y quiénes son los populistas? Todos los que no hagan parte del pacto pragmático, sí, y todos los que no estén de acuerdo con un cierto tipo de manejo centralizado de la macroeconomía. Este es el país que tenemos. Entonces tenemos un vacilo incrustado en el ADN de la política tradicional y del poder privado nacional, inyectado hace medio siglo, pudriéndose, cada día que pasa, cada día cubriendo más, cada día llegando a más rincones. Y claro, inicialmente era el clientelismo de los recursos públicos, pero claro, que aparecieron quienes dijeron, ¿y cómo? Si nos van a robar las elecciones con recursos públicos, ¿por qué no podemos meter privados? Y alguien dijo, bueno, y si son privados, meten privados de origen legal,
para los fraudes, ¿por qué no podemos meter de origen ilegal? ¿Y por qué entonces no podemos meter los del narcotráfico? ¿Y por qué no los podemos meter todos? Y hoy la política es una descomunal batalla de plata. En eso terminamos convertidos. Y por eso entonces nadie en Colombia se sorprende que resulte ser cierto que a las 2 últimas campañas presidenciales les dieron plata de odores. Yo pregunto, eso lo tendrán que establecer los jueces, pero yo pregunto, ¿alguien piensa que eso no pudo suceder? ¿A alguien se le ocurre que eso es imposible que haya pasado en Colombia? Porque todos sabemos en qué país estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un sistema económico, político y social montado sobre la corrupción. Todo el sistema, por lo menos los triunfadores del sistema, digamos que hay unos que ahí chapaleamos, Claudia, hasta donde podemos por los laditos, y no voy a decir tampoco que cada político sea un corrupto, ni que cada servidor público sea un corrupto, ni cada miembro del sector privado sea un corrupto, no voy a decir eso, pero sí digo que lo predominante, lo que controla, lo que define, es esa naturaleza. Y entonces tampoco nos sorprendamos de que tengamos un pésimo modelo de país. Un fracaso rotundo de país en el capitalismo. Conmigo el debate es en el desarrollo de la economía de mercado. Y entonces yo hago 2 acusaciones. Un país de economía de mercado que es uno de los de peor desigualdad social en el mundo. La miseria puede ser propia de la naturaleza del feudalismo, pero no del capitalismo. No se puede construir economía de mercado en la miseria que padecemos y en la desigualdad social que padecemos. Y ojo con este que es peor, un producto per cápita de míseros $6.000. Míseros $6.000, $500 mensuales. Es la madre de todas las tragedias. Entonces miren ustedes la cosa que es bien obvia, ¿no? Por la desigualdad social sabemos que las élites se han cobrado de maravillas. Como si fueran franceses o alemanes, se han cobrado los servicios que nos han prestado. Pero cuando les decimos, cumplen, han desarrollado este país, lo han tecnificado, lo han industrializado, lo han introducido al mundo de la ciencia y de la producción compleja, no, tenemos un país de pacotilla con un producto per cápita de $6.000. La solución al final, no hay sino una solución posible, hay que derrotar a los responsables de tener el país que tenemos. ¿Es que esto tiene responsables o es que esto es un castigo del cielo? ¿Es una maldición gitana que cayó sobre Colombia? No. Esto lo empezaron a armar desde hace medio siglo y aquí vamos. Y si los dejamos seguirán con lo mismo y cada vez será inexorablemente peor. No hay alternativa distinta que derrotarlos. Derrotarlos para introducir ciertas modificaciones normativas. Yo he señalado algunas cosas en ese libro que acabo de publicar, no tengo tiempo de mencionarlo, pero sobre todo derrotar a quienes han gobernado este país así, y yo no creo que puedan gobernar de otra manera. Es más, no les interesa gobernar de esta manera. Si es que les ha ido de maravillas, ¿por qué habrían de cambiar las cosas? Ellos no se apenan de ser la élite de un país de $6.000. No se apenan de ser un país de esta desigualdad social, están felices. Entonces aquí lo que nos toca es que nos unamos todas las gentes buenas de Colombia, que somos casi todos, con independencia del origen político de todos nosotros, a ver cómo somos capaces de ponernos de acuerdo en un gran acuerdo nacional que empiece a enrumbar a este país hacia un futuro que le pueda ser promisorio, que resuelva por supuesto el problema de la corrupción, pero que cambie el modelo económico y social y político, que nos permita reducir la desigualdad social y que nos permita ver cómo desarrollamos de forma tal las cosas que podamos salirnos de la cárcel de un producto per cápita de $6.000. De otra manera eso no va a ser posible. O sea, sin una dosis grande de patriotismo, de nacionalismo, de amor a este país, de sentirnos orgullosos de ser colombianos y después de hacer esfuerzos por sacarlo adelante, no vamos a poder resolver los problemas. Muchas gracias. Gracias, senador. Vamos a pasar a la segunda etapa en una pequeñísima, casi que lineal, tratar de puntear las tesis centrales del doctor Cepeda, ubicando el problema, potenciando, yo diría más, en una concepción de reflexión al crimen organizado. Lo que hay más que hablar de corrupción al estilo viejo y las causas y las cosas es el crimen organizado, pero pareciera, uno podría pensar que ese crimen organizado está hecho no para otras organizaciones que existen de solo asesinatos, sino que esto es organizado para la corrupción. Existe la corrupción. Pero hay una tesis central de la doctora Claudia que
que es, quedará para largo en el debate, no de hoy, sino de varias veces, porque en la academia decimos que lo que está claro es que hay sociedades y estados premodernos, modernos, y unos ya en el camino de la posmodernidad privilegiados. Pero no hay duda que no somos premodernos. No hay duda. No tenemos la estructura ni las características de Afganistán, ni de muchos otros países africanos, pero la tesis es bien interesante en el sentido de que ella considera que el problema de fondo que hay aquí es que este país todavía no ha encontrado ese punto de la economía de mercado y de una democracia realmente revitalizada, y la corrupción, que hay que combatirla con todo, tiene efectos en todos los diferentes vectores de la sociedad. La del doctor Jorge Enrique es directa y a la mandíbula. El problema de la corrupción es de origen sistémico, y en ese sentido tiene toda una posición que pues obviamente que está enunciada básicamente en dos frases, pero que tiene todo un desarrollo, y eso ubica a que ustedes, todos los que estén allí escuchando a los expositores, saben que lo sistémico es básicamente una economía de mercado o una economía capitalista y un régimen que llaman democrático electoral, pero él afirma categóricamente que el análisis de las causas están ahí. Muy bien, entonces dicho eso, pasamos a una sesión de mayor acercamiento y cordialidad, y lo dejo a la iniciativa del que quiera empezar a presentarle a la persona que quiera, de sus compañeros de mesa. Tenemos 5 minutos para reflexionar sobre las tesis centrales, y luego, mientras que ustedes van dando ese debate, yo voy a ir mirando estas preguntas, ¿vale? 5 minutos para los tres. No, cada uno tiene 5 minutos, ¿cierto? Para decir. La siguiente, esa es la regla, ¿no? Preguntas de asistentes, 5 minutos, 3 minutos cada uno. 3 minutos cada uno ahora. Sí, en este segmento. En este segmento. Perfecto. Sí, usted ya hace la pregunta, la que quiera, contesta, pregunta o intercambia tesis. Yo, si me permite, me lanzo sobre la oportunidad. 5. Y yo diría esto. Se han hecho tres planteamientos. Perdón. 3 planteamientos. Digamos que el planteamiento menos general o sistémico y tal es el mío. Y hay 2 planteamientos muy globales, así, muy generales, sistémicos, que son mucho más contundentes, el del senador Robledo, pero por supuesto muy significativo el de la doctora Claudia. La lucha contra la corrupción, en los términos que ellos la han planteado, implicaría realmente un cambio del sistema político y el sistema económico. En la manera que yo la planteo, que no la planteo así, y puedo estar equivocado, es cómo hacemos para tener éxito en la lucha contra la corrupción. ¿Qué herramientas funcionan? Funciona la pérdida de investidura, funciona la Contraloría, funciona la Procuraduría, cambiamos las Contralorías departamentales, las establecemos de otra manera, introducimos la financiación estatal total de todas las campañas para que no haya la participación de los contratistas, del sector empresarial, del sector financiero en la financiación de las campañas, y así los arreglos para que luego se les repague esa financiación con contratos y otros favores. Yo me ubico en esa línea que puede ser considerada, mire, eso no lleva a ninguna parte, eso es lo que se ha hecho en EBS, eso no funciona. Lo que hay que hacer es un cambio radical del sistema, como propone el senador Robledo, o una reformulación del sistema para que supere estas grandes
desigualdades, inequidades, esta exclusión, preferiría decir la doctora Claudia, que de alguna manera genera esto. Yo creo que ese cambio radical no es posible a corto plazo, a mediano plazo. Yo sigo enfocado en decir cómo podemos evitar que lo de Brecht pueda ocurrir otra vez, que lo del carrusel de la contratación en Bogotá ocurra otra vez, que lo de Foncolpuertos ocurra. En fin, eso, ¿cómo hacemos para lograr que los centavos que tenemos mal administrados, como están administrados, se pierdan menos, se esfumen menos y de alguna manera contribuyan a mejorar el sistema de salud y no a robarse el sistema de salud, como ha ocurrido, a alimentar a los niños y no a que los niños reciban una comida miserable o no reciban y se roben la plata de la contratación para suministrar el alimento a los niños, etcétera. Es eso, ¿no? Mi preocupación es, digamos, más elemental, más modesta, lo reconozco, pero es la que veo al alcance de la mano, y aún viéndola al alcance de la mano, debo reconocer que llevamos 30, 40 años haciendo ese tipo de aproximación y no funciona. La pregunta es, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona el Estatuto Anticorrupción? ¿Por qué no funciona la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría? ¿Qué es lo que pasa en las Contralorías departamentales, los personeros? ¿Por qué en los consejos municipales no se debaten los latrocinios en cada municipio? ¿Por qué en el Consejo de Bogotá nunca se debatió el latrocinio de Bogotá? ¡Nunca! Pero claro, si están involucrados los concejales, etcétera, ¿cómo se debate? El presidente Gaviria habla hoy de lo que él denomina el político contratista. Dice, eso es lo que hay que acabar. ¿Qué es el político contratista? El político que recibe financiación para su campaña cada día más costosa y más complicada y a cambio de eso recibe contratos cuyo producto, cuyo monto comparte con los funcionarios públicos, con los concejales. Él llama eso el político contratista. Y dice, mire, eso es lo que hay que resolver, Fernando. Muy difícil. Muy difícil en la aproximación mía, que parece un poco ingenua. Mire, eso es lo que no ha funcionado, no moleste más. Pero bueno. Gracias, profesor Cepeda. Doctora Claudia. A ver, yo no estoy pensando que tenemos que arrancar de cero, pero sí coincido con el senador Robledo en que si el problema fuera unas manzanas podridas, entonces uno fortalece la justicia para que sea capaz de perseguir las manzanas podridas, digamos. Ese es el método, fundamentalmente. Que sea sistémico. Digamos. Colombia tiene un régimen político democrático, un sistema político democrático, excelente, y tiene elecciones periódicas, excelente, perfecto. Pero mire usted las vueltas que da la vida, doctor Cepeda. A estas alturas de mi vida voy a terminar usando la expresión del famoso líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. El problema es el régimen, no el sistema. Está perfecto que el sistema sea democrático. Es el régimen. Y voy a resumir, a supersimplificar el régimen. Mientras el régimen consista en comprar electores para elegirse y comprar políticos para gobernar, no hay manera de que esto funcione, porque todo termina en un conflicto de interés entre los que se tendrían que controlar, que no hay manera de hacer. Entonces, ¿ustedes quieren empezar por este tema? Miren, tenemos que poner, Colombia es un régimen presidencialista, para bien y para mal. Eso quiere decir que esa institución tiene una predominancia en el sistema político colombiano. Entonces, si queremos empezar a pegarle a la pepa, vamos a tener que elegir a alguien a la presidencia que no se elija comprando ciudadanos y no gobierne comprando políticos. Y si eso quiere decir que a ese presidente o presidenta no le aprueban 4 años ninguna ley, pues este país vivirá sin leyes 4 años. Punto. Tendremos plan de... Sí, claro. Y frenó la corrupción en su momento en Bogotá. Sí. La frenó. ¿Por qué? Porque rompió el círculo sistémico que reproduce la corrupción, que no es de individuos. Y podemos seguir haciendo todo lo que puede perseguir los individuos, la fiscalía, etc. Ahora, lo segundo, miren, la economía es, yo insisto, son las tres, si fuera solo el clientelismo, ahí se acaba el problema. Hacemos eso,
más uno, yo tengo un sesgo. Bueno, yo soy administradora pública y politóloga y reconozco de frente mis sesgos académicos e ideológicos. Así como creo en la economía de mercado y en la democracia liberal, soy institucionalista desde el punto de vista de la ciencia política. Yo creo que las prácticas importan, pero que las reglas importan. Que las instituciones crean incentivos para el comportamiento de los individuos. Que desconcentrar el poder, por ejemplo, que es una de las reglas elementales de la democracia, pues es mejor que concentrarlo. ¿Ya? En ese sentido, creo que si uno además tiene reglas como una UIAF electoral que de verdad funcione, un fiscal que ojalá no sea el ex abogado de la empresa socia a la que está vigilando, el ex ministro del presidente al que está vigilando y el amigo del otro expresidente al que está vigilando. Por favor, en semejante nivel de conflicto de interés, es imposible que funcione la fiscalía. Usted le puede meter a eso 500 billones de pesos más y se gana el baloto. No sirve. Y la democracia se inventó un sistema para prevenir eso, se llama declarar el conflicto de interés. El señor no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, nos tocó ir al senador Robledo y a mí a decirle al procurador y a la corte, oiga señores, declárenle el conflicto de interés a este señor y nombren un fiscal ad hoc, o nunca vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, los diseños institucionales en algo ayudan. Yo pensaría que además de tener gente con estas prácticas y digamos, premiar electoralmente a personas con estas prácticas, que no compran electores y no compran políticos, obviamente diseños institucionales como una UIAF electoral, unos topes electorales más sensatos, una financiación mixta pero bien vigilada, ojalá voto obligatorio, donde estos ciudadanos de este país entiendan que tienen 500 páginas de derechos, pero también tienen deberes. Y en esta sociedad el problema no es el voto comprado, me da mucha pena. El voto comprado es el 25% del voto en Colombia. El 55% del voto es no voto. Es gente que no ayuda en esta democracia ni para atrás ni para adelante. Va a tener que ayudar si quiere tener, digamos, derechos. Ahora, en la economía, para el tema del rentismo, yo sí creo que en este país la gente va a tener que aprender, digamos, ¿cómo les parece que en el siglo XXI estamos discutiendo actualizar el catastro? Nos dimos plomo 60 años con las FARC, para terminar acordando actualizar el catastro, cobrar predial rural, tener un sistema de contratación transparente. Yo les digo francamente, a mí me da vergüenza tratar de explicarle a mi sobrinito de 8 años que nos dimos plomo 8 en 52 años, que tenemos 8 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, 66.000 desaparecidos, para terminar aprobando lo que la democracia y la economía de mercado se ha inventado hace un siglo. Tener catastro, predial, un sistema de inversión pública transparente y una economía de mercado que compensa la desigualdad que crea el capitalismo por 2 vías. Porque a los que nos gusta el capitalismo tenemos que aceptar que genera desigualdad. En eso se basa, en recompensar las diferencias de capacidades y habilidades. Eso solo se puede compensar por 2 vías. Una, el sistema tributario, que sea progresivo y que antes y después de impuestos usted baje el Gini. En Colombia el Gini no se mueve una coma antes y después de impuestos, porque el sistema tributario es supremamente regresivo y supremamente antitécnico. Y el segundo instrumento que tiene una democracia en una economía de mercado para equilibrar la desigualdad es la calidad del gasto público, que en Colombia es un desastre, porque el gasto público se va al rentismo de poder de unos cuantos políticos avivatos y no a la calidad de bienes públicos para las mayorías. Entonces los instrumentos existen, pero hay que tener la combinación de reglas institucionales que nos permitan sacarle el mejor provecho, que es un poco tu dirección, ¿cierto? Y de que el sistema político electoral remunere las mejores prácticas en términos de respaldo, porque de lo contrario siempre quedamos en un cortocircuito. Y gracias, doctora Claudia. Yo empiezo por precisar esto. Yo hablé de modificar el modelo económico, social y político. No hablé de acabar con el sistema de la economía de mercado. Eso tiene que quedar preciso. El polo nunca, eso dicen nuestros calumniadores, pero nunca se ha propuesto estatizar la economía colombiana y acabar con la propiedad privada. Nunca lo hemos propuesto. Entonces saquemos el debate de ahí. Porque el debate donde hay que ponerlo es, hay muchas maneras de tener economía de mercado. No todos los países del mundo tienen la peor desigualdad social de la tierra. Nosotros sí tenemos esa medalla. No todos los países de economía de mercado son un fracaso en creación de riqueza como es Colombia. Entonces ahí hay muchísimas cosas que pueden modificarse.
No en todos los países del mundo hay un acuerdo de medio siglo entre las élites económicas y políticas del país para ganar las elecciones con corrupción. Ese es el clientelismo, corrupción, monda y lironda. Robarse, digamos, usemos una palabra más brusca, las elecciones, mediante distintos mecanismos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, y por eso es que pueden tener el peor modelo económico y social del mundo, porque es que no hay ni cómo cobrarles políticamente. Siempre ganarán las elecciones, salvo situaciones excepcionales, las ganarán porque es que pueden gobernar de la peor manera y ganar las elecciones porque la votación no depende del acierto en la manera de gobernar. Esto ha llegado a tal desvergüenza que aquí la norma es que cuando alguien gana una elección de alcalde, de gobernador o de presidente, lo primero que hace es nombrar como sus altos funcionarios a todos los derrotados. O sea, una democracia en que no hay oposición puede ser algo más que profundamente corrupta. ¿Y en qué es en lo que se unen? Se unen en la manguala del reparto del botín burocrático. Y de reconocer que la línea la tiran desde Washington, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y entonces ahí están unidos. Aprueban lo que sea, por malo que sea contra Colombia, y preguntan, ¿y cómo voy yo? Ese es el lío que tenemos. Entonces aquí pueden acabar con toda la industria y resultar que todos los industriales y todos los obreros votan por ellos. Pueden arrasar el agro y resulta que todos los agricultores y ganaderos votan por ellos. ¿Sí? Pueden matar a todo el mundo de lo que sea y todo el mundo vota por ellos, o por lo menos proporciones inmensas. Ese es el lío que tenemos. Entonces, si no los derrotamos, yo me pregunto cómo. Nos van a aprobar las reformas que nosotros estamos planteando. Ya nos pasó, con Claudia estuvimos, con los Verdes y el Polo. 17 de diciembre del 2015, primera reunión con el ministro del Interior. Oiga, ministro, aplique la ley que ordena que haya voto electrónico en Colombia. Casi le da un infarto al señor. Casi no, porque en Venezuela se acaba de demostrar que el voto electrónico puede servir para que una oposición derrote al Ejecutivo. Entonces, no se les dio la gana. Las próximas elecciones, como las anteriores, se van a hacer en medio del prevaricato de violar esa ley. Listo. Les dijimos también, bueno, ole, pero esto de la mermelada, miremos a ver cómo hacemos para que no ganen los votos robándose la plata del Estado, o que por lo menos el presidente no salga a ufanarse de que es que la mejor manera de asignar gasto público es con mermelada. Silencio sepulcral. Bueno, ¿cómo cambiamos el sistema nacional electoral, que es un sistema para la corrupción? No es un sistema, usted lo sabe, doctor Cepeda, que no es un sistema para la transparencia y el voto pulcro y esto, sino para el fraude. Cero. Y ahora van a hacer un poquito de demagogia, ahora con la cosa del proceso de paz. Pero demagogia, no van a cambiar nada de fondo, es de lo que yo estoy absolutamente convencido. Entonces, no tenemos otra opción distinta que derrotarlos. Ahora, ¿derrotarlos qué quiere decir? Que entonces traigan una hoja en blanco que vamos a legislar. No, nos toca poner a ver qué logramos poner en un papel lleno de marañacos y de mugre y de todo. A ver qué logramos poner ahí, para ver qué podemos empezar a transformar. Pero esa es la lucha de las transformaciones. No se va a arreglar esto de un día para otro, pero bueno, lo primero es poner a alguien que tenga la voluntad política del cambio. Es que aquí llevamos medio siglo poniendo gente que esto es lo que le gusta, esto es lo que sabe hacer, gana así, no lo quiere cambiar. Y por eso tenemos este hecho escandaloso de Odebrecht, las dos últimas presidencias vinculadas en ese escándalo, las dos últimas candidaturas presidenciales involucradas en ese escándalo. Y la sociedad la han ido anestesiando y lo tolera todo. ¿Cómo es posible que este país haya aceptado que el criterio de nombramiento de un fiscal en este país, porque es que no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, el criterio es el criterio plutocrático de buscar el abogado de los más poderosos de Colombia para que sea el fiscal de este país? Más poderosos de Colombia que son usufructuarios de este modelo. O sea, esa es la élite de que habla Gómez. Esa es la élite, o por lo menos parte de la élite, tampoco digo que todos. Aquí hay mucha gente buena con la cual trabajar y con la cual luchar, pero la realidad que tenemos al frente es esa. Entonces nosotros podemos hacernos los locos, síganos eligiendo. Bueno, ya se inventaron el cuento. En estos días leí un artículo maravilloso en El Tiempo. El senador Robledo tiene razón, esto es un desastre. ¿Saben cuál fue la última frase del artículo? La debe haber visto el doctor Cepeda. Ojo, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y resucitaron el coco del populismo, otra vez se puso de moda la frase, todos los días, y los vargallosas y todo el mundo, el diablo del populismo, quietos todos, nosotros somos bandidos, pero los otros pueden ser peores. No, pero ¿qué tipo de país es ese? Mil gracias, senador.
He recibido algunas preguntas y con el respeto que me merecen todos los compañeros que están en la audiencia, yo me atrevería a decir que en términos generales el planteamiento de cada uno da prácticamente respuestas a las que he recibido. Son más personalizadas, pero hay dos cosas que de todas maneras voy a cumplir también por respeto a ellos. Voy a leerlas dos para cada uno, las voy a leer de la siguiente manera. La senadora Claudia López le pregunta a alguien que el problema de la corrupción inicia por malos costumbres que se ven desde la infancia, ya sea en casas o en colegios. ¿Qué planteamiento a nivel educativo y de tipo obligatorio se pueden formular en colegios y universidades? Ese es un punto. El otro que le preguntan, doctora, es si se ha mencionado como un mecanismo para minimizar los procesos de corrupción el financiamiento público de los partidos políticos. ¿No le parece esto un mecanismo que por el contrario potencia este fenómeno? Esas son las dos para la doctora Claudia. Si ustedes me lo permiten, va a ser una variación. Voy a leerle las del doctor Cepeda y voy a leerle las tuyas, y ustedes las van pensando mientras que las acabo de leer y las contestan pues en pertinencia. La del doctor Cepeda, ¿usted cree que la corrupción actual sigue los patrones de la corrupción de hace 20 o 30 años o ha evolucionado debido a las nuevas tecnologías? Doctor Cepeda, si el problema es de un crimen organizado, ¿cómo se podría luchar contra este que se encuentra cooptando al Estado? Y al doctor Jorge Enrique le preguntan que a propósito de su candidatura presidencial para el 18, ¿cuál es el planteamiento para derrotar a los bloques políticos tradicionales que están involucrados en los mayores casos de corrupción como los que hemos mencionado aquí, Reficar, Isagen, etcétera? Un anónimo también que dice cómo planean combatir la corrupción dentro de sus propios partidos. Hay una frase y no es una pregunta, doctores, sino es una afirmación que hace uno de los presentes que amerita leerla. Un sistema basado en el dinero, en donde el dinero es todo, no puede automodificarse. Se necesita un sistema donde lo más importante sea el ser humano. Muy bien. Dicho esto, entonces, doctora Claudia, siguiendo el orden para no cambiar la costumbre, doctor Cepeda. Bueno, si ha evolucionado o no la corrupción en los últimos 20, 30 años, eso fue lo que dije. No hay corrupción, hay crimen organizado. Ha evolucionado para lo peor. Ha evolucionado para lo peor. Eso. Sí, ¿Ya? Lo que dije es, la corrupción ha evolucionado, pero para lo peor. Dejó de ser una corrupción de petty corruption, de cositas, individual, para convertirse en crimen organizado para grandes latrocinios, no pequeñas cosas. Por supuesto que ha evolucionado y va a evolucionar más. Además se ha vuelto transnacional, con connivencia nacional. Vaya, maneje eso. No manejamos la propia, imagínese usted ahora esto. Y lo del crimen organizado que captura el Estado. Pues mire, ¿por qué no nos devolvemos a la campaña presidencial en Estados Unidos? ¿Cuál fue el gran tema en esa campaña que planteó Bernie, que era el candidato, digamos, disidente, demócrata? Pues el gran tema que él planteó y que terminaron los otros dos candidatos aceptando fue, mire, el problema grave de los Estados Unidos hoy es que el sistema está rigged, está tomado, está capturado, está corrompido por el sistema de financiación de campañas. Eso hay que acabarlo y buscar otro sistema. En este tema yo no creo en ningún sistema, mucho menos en Colombia, que está invadida de crimen organizado, que hemos tenido ejemplos de la toma de las campañas por parte del crimen organizado a nivel presidencial, a nivel departamental, a nivel municipal, y no podemos caer en la ingenuidad, en un sistema así, de decir, bueno, que sigan financiando las campañas los que tengan plata. No, no. Como dijo algún autor en Estados Unidos, si el sistema político está para la venta, bueno, que lo compremos, que lo compremos nosotros, el pueblo, la democracia. Pero no,
no los que tienen dinero, por favor. Ese es el tema. ¿Ya? Sí. Gracias. Gracias, profesor Fernando. Ok, doctora Claudia. Usted muy gentil. Podríamos hacer, por supuesto, otra charla como esta sobre el tema de la educación y las propuestas sobre la educación, por supuesto. Pero miren, en la relación entre educación y corrupción, yo la verdad es que como científica política me declaro sin conclusiones. Porque muchos podrían decir, como el señor que sugiere la pregunta, que si educáramos mejor a los niños en valores desde chiquitos y demás, entonces tendríamos mejor gente. Bueno, aquí tenemos, en Reficar, para dar solo un ejemplo. Estamos hablando de la Junta Directiva de Reficar y de Ecopetrol. Unos señores todos, qué pena, varios graduados de esta Universidad de los Andes. Muchos graduados en Harvard, en MIT, más títulos, más preparados que un yogur. Y no les queda un título más. Y se les embolató la bicoca de 4.500 millones de dólares. Es decir, 8 billones de pesos. Es decir, lo que sumado a todos los alcaldes que no han terminado bachillerato. En el mismo periodo. Entonces me parece que esa relación es difícil de hacerla, que no es solo, o sea, la educación en una sociedad tiene un valor en sí mismo, pero en relación con la corrupción, creo que es más un tema de diseños institucionales, digamos, que desincentiven e eleven el costo, digamos, de abusar de la captura indebida del poder y de los recursos, que de la formación. Ahora, sobre la financiación pública de partidos, qué pena, voy a hacer una cosa muy odiosa, que es ponerme de ejemplo. Yo creo que el tema no es que la financiación sea pública o sea privada o sea mixta, ¿sí? El problema es la captura ilegal de la política por la vía de la financiación. Ese es el problema. ¿Cómo podría uno mitigarlo? Entonces, por ejemplo, dice el señor ministro del Interior, declaremos la financiación pública por 2 periodos. Bueno, pero ¿eso cómo previene que entre la del narcotráfico y la corrupción? Yo creo que eso no lo previene. Que hay que tener una OIAF, hay que acabar con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, imagínense aquí el señor, miren, es que yo estoy aterrada. 2 campañas presidenciales reciben plata de Odebrecht. Todos nosotros pagamos 3 billones de pesos al año para tener una fiscalía que tiene 10.000 investigadores del CTI especializados. Y el señor encargado de hacer la investigación dice, no, yo no la hago, se la mando al Consejo Nacional Electoral, que son 80 burócratas, que no tienen un solo investigador. Pues así es imposible. Nombrado por los interesados. Nombrado además por los señores de los partidos políticos de las campañas a las cuales se van a investigar. Entonces, aquí de nuevo, yo creo que la financiación mixta puede funcionar, pero lo que necesitamos es controles eficaces, sincerar la plata de las campañas. Los topes de las campañas hoy están hechos para que se violen. Yo hice una campaña exitosa con 400 millones de pesos, pero hubiera podido hacer una igualmente exitosa con 2.000, y es perfectamente legítimo. Pero unos señores del Consejo Nacional Electoral decidieron que una campaña en Senado vale 800 millones de pesos. La única razón por la que decidieron eso es porque nunca han hecho una. Y si la hubieran hecho, sabrían que no vale eso. Y que decir que vale 3.000 no daña en nada el sistema, desincentiva malograr los libros, meter la plata por debajo de la mesa, manejar efectivo, etc. Y termino con esto. ¿Por qué sí creo que subir la financiación pública, además de mejorar los controles, ayudaría? Porque la financiación pública pueda que no evite que entre la financiación ilegal. Para eso se necesita fiscalía, UIAF, etc. Pero la financiación pública sí permite que las Claudias López y los Jorge Enrique Robledos puedan competir. Que cuando uno no es amigo de un cacao, un rico, un contratista, un dueño de televisión, pues pueda tener del Estado 50 millones de pesos para mandar a imprimir unos volantes, unas camisetas, una hoja de vida y empezar. Entonces, eso pueda que no evite los bandidos, pero sí facilita e incentiva que puedan hacer política las personas decentes, el acceso a financiación pública. Entonces, hay que tener en consideración las dos cosas. Y sobre las normas para prevenir la corrupción en mi partido, las mismas de en cualquier partido, las mismas. Las sanciones tienen que aplicar. Yo creo que los partidos deberían ser corresponsables, no solamente políticos, sino económicos de las personas que avalan y terminan en corrupción. Razón por la cual un partido como Cambio Radical se hubiera ido a la quiebra y nos hubiera quedado debiendo, si esta norma de corresponsabilidad existiera. Pero como no existe, pues el partido se queda con todos los beneficios políticos y sin ninguna corresponsabilidad. Claro. Mil gracias, doctora Claudia. Sí, digamos en primer término que, o sea, es evidente que en una economía de mercado una de las dificultades que hay para luchar contra la corrupción
es que el dios dinero, ¿no? El becerro de oro. Y esta es una sociedad que maleduca a sus integrantes porque vuelven casi que el único valor el tener antes que el ser. Y eso, por supuesto, que es un problema complicadísimo. Pero ojo, hay otros países también de economía de mercado que no están tan mal como estamos nosotros. Es que aquí tenemos un caso absolutamente excepcional. Bueno, hay otros muchos parecidos, pero digamos que hay otros muchos que no son parecidos a nosotros. Luego, la posibilidad de avanzar es una realidad y sobre eso tenemos que trabajar. Lo otro es esto. ¿Qué propone para derrotar a los corruptos? Uno realmente no puede, y yo diría a los corruptos o a los que están gobernando, etcétera, lo único que uno puede hacer es invocar la decisión de la ciudadanía. Los países no cambian cuando cambian los dirigentes, los países cambian cuando cambian los pueblos, pues, ¿no? Y los pueblos cambian su manera de pensar, o sea, no cambian cuando los dirigentes cambian su manera de pensar, somos básicamente iguales siempre. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando los pueblos hacen algo que están haciendo ahorita, que dicen, estamos mamados. Y ahí empiezan los cambios. Y en algún momento ese pueblo que se deja enredar y confundir o que lo engañan, va a votar diferente y ese día empezarán los cambios. Y eso es así de simple. Y no podemos hacer otra cosa que invocar y llamar a la gente a que se decida a luchar, a que no se rinda, a que no se deje meter el cuento de que es que ellos son muy malos, pero mejor dejémoslos ahí porque son los que saben. Y son el hijo de fulanito y el doctorcito no sé qué cosas. No, hay que cambiar las cosas y hay que llamar al pueblo. Y lo otro es esto, cómo combatir la corrupción en los propios partidos. El asedio de los corruptos a cualquier tipo de organización en Colombia es pavoroso. Aquí para no corromperse hay que pararse muy bien parado en los estribos, en el sector público y en el sector privado. Entonces, ahí hay un problema primero de decisión de cada una de las personas, que es no corromperse. Y buscar con quién asociarse entre los más parecidos que uno pueda encontrar. Y ese es un esfuerzo y es bien complicado. Y nos tuercen gente y nos pasan cosas y eso es más o menos inevitable. O sea, no rendirse ante la corrupción. Hay una fórmula que es clave en política, pienso yo, es preferir la derrota a corromperse. Esa es la clave. O sea, estar dispuesto a morirse en el desierto antes que corromperse. Estar dispuesto, entre comillas, a fracasar antes que terminar uniéndose a la manada que nos lleva en estas cosas. Y dentro de eso, dentro de los partidos, pues hay dos cosas. Este asunto que es en buena medida un ejercicio personal, que cada quien toma su decisión y asumirla con toda coherencia. Y buscar dentro de los partidos, porque en los partidos siempre hay tendencias. Siempre hay tendencias, inevitablemente, bregar a fortalecer las tendencias de quienes son capaces de asumir esta norma de comportamiento. ¿Sí? De otra manera no es posible. E invocar, llamar a la gente a que se meta en esta batalla y a que cese la permisividad hacia los corruptos. O sea, que convirtamos esto en una batalla general, porque estos son los hechos, están ahí. O sea, lo que dice el doctor Fernando de Cepeda del crimen organizado, pero es que en buena medida son los partidos políticos, las organizaciones políticas en Colombia que constituyen el crimen organizado. O sea, no pensemos que entonces es el narcotraficante necesariamente, no. Esto tiene mil formas. Bueno, pues hay que derrotarlos y todos más o menos estamos ilustrados en quiénes son los unos y los otros. Lo que pasa es que parte del problema es que nos van acostumbrando, nos van diciendo que es que el mundo es así, que qué le vamos a hacer, que hace el loco, y al final nos van metiendo a todos. Pero yo, sin embargo, soy optimista. Yo estoy sintiendo que en Colombia vienen movimientos ciudadanos que van a ser o que vamos a ser capaces de derrotar lo que está pasando. Muy gracias, doctor Robledo. Ok, para terminar, si ustedes me permiten, el privilegio de ser moderador, de decir una frase que les quiero decir es esta. Yo he tenido también una vida en la academia y una vida en la política, y pasé también por el sector empresarial. Y en esta última etapa de mi vida, he encontrado una cosa muy interesante. El problema ya no son de izquierdas y derechas. Hay un planteamientos teóricos muy fuertes que les puedo decir esto porque yo estoy un poco preocupado con los tres. De mi angustia después de oírlos a los tres. Solamente se los voy a decir, miren. Ustedes ven la tesis de Stiglitz y ven toda la tesis sobre todo lo de
bueno, de los últimos 3 libros de Stiglitz, si tú ves lo último que está planteando Krugman, inclusive algo de lo que está planteando Deaton, el último premio Nobel de Economía, pero si miras lo de Piketty, pero si miras a Negri, pero si miras también a Rifkin, que es de la institucionalidad del New York Times, y si tú miras a Bauman e inclusive al Papa Francisco, el problema de la economía de mercado es muy complicado. Y el problema de la economía de mercado llega a un punto, doctora Claudia, que solamente me regalan un minuto para decirle esto y es esto. Si usted oyó hoy la W, ahí está plasmado el problema. No entendían todos los ilustres que consultaron qué era lo que pasaba. Que en la bolsa de Nueva York había, no sé si ustedes saben, se inscribió un nuevo paquete de software que había tenido un máximo de ventas de 4.000 millones de pesos y la empresa arranca costando 32 millones de dólares. Entonces dicen todos, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es ese problema del valor? ¿Cómo es que no se venden sino 4.000 millones y tiene una valoración de 32? Yo les digo esto, pareciera que el mundo académico no ha entendido lo que le pasó a la teoría del valor. A la teoría del valor en el sector industrial y a la teoría del valor en lo que me ha dado de comer muchos años de mi vida, que es el software. Porque es el problema de los intangibles. Es el problema de los intangibles. No se puede medir la teoría de disimular que el valor y la riqueza se genera por tiempo, el tiempo que trabaja un trabajador. Eso ya no se lo come nadie. Y en la vida nunca me presenté a las corporaciones ni nada, porque entretener los 400 millones para hacer política y mandar a mi hijo a hacer una formación, o a mi hija también, a hacer una formación de película en algunos sitios, yo prefería mandarlos que gastarlos. Yo me puedo dar ese lujo porque todavía no tengo hijos. Pero te voy a decir una cosa que sí aprendí en la vida con toda esa gente que me tocó navegar, y es que en Colombia hay una habilidad maravillosa. Todo se cambia para que nada cambie. Pero yo no creo, yo creo que un mundo mejor es posible, pero no será posible si no hay claridad sobre la cláusula. No, estoy de acuerdo, pero quisiera tomarme 2 minutos, si me lo permite, discúlpeme, me dejan para esta conclusión. ¿Sí? Y es que, a pesar de lo muy grave en lo que estamos, no quisiera por un minuto que se fuera nadie de este salón con la sensación de que no hay nada que hacer, de que estamos perdidos, de que vamos rumbo al abismo y de que no hay nada que hacer. Déjenme por un minuto ponerme mi sombrero de politóloga, no de candidata presidencial. La ciencia política le diría a uno que los finales de conflictos armados son siempre una oportunidad de transición democrática. No necesariamente quiere decir que va a salir bien, pero son siempre una oportunidad de transición. Y le diría a uno que hay 2 condiciones esenciales para que la transición democrática termine, evidentemente, democratizando mejor en vez de concentrando poder o llevando a populismo. 2 condiciones necesarias, indispensables, aunque insuficientes. Puede haber otros factores. La primera, que las élites estén divididas. La segunda, que las bases estén organizadas. Las élites en Colombia están divididas. No hagan el menor esfuerzo por tratar de volver amigo a Uribe y a Santos. Eso es lo mejor que le ha pasado a Colombia. Si las élites no estuvieran divididas, no habría posibilidad de cambio democrático. Es maravilloso que estén divididos. Ahora, la segunda condición depende de nosotros. Que las bases, o sea, la sociedad civil, esté mejor organizada, esté decidida a movilizarse y tenga catalizadores que la inviten a movilizarse en una dirección. Y eso también lo tenemos en este instante. Entonces, digamos, las condiciones estructurales están ahí dadas. Yo creo que hay que hacer 3 cosas esenciales. Una, recordarle a cada ciudadano todos los días que el arma más importante en una democracia no es un fusil, sino su cédula. Y que su cédula no es para dejarla en las porterías, sino para votar. Que la use, que se registre y vote. Que use el poder de su firma, de su voz y de su voto. Esa es el arma más importante en una democracia. La segunda, una cosa elemental que le enseñan a uno las mamás. Mija, haga siempre lo correcto y lo que depende de usted. No hay que hacer mucho más. Pues lo correcto es no dejarse corromper y lo que depende de uno también, ser parte de la solución y no del problema. Y por último, una cosa tan elemental que todo el mundo lo sabe. La unión hace la fuerza.
los clientelistas y los cartelistas y los corrompidos de este país van a volver a ganar si quienes de diferentes liderazgos que tenemos la posibilidad de compartir una visión no nos unimos para que los ciudadanos con su voto escojan en esta coyuntura a quién le parece mejor. Si esto se vuelve una coyuntura de vanidades, a ver quién tiene los cachumbos más lindos, el pelo más simpático, las ideas más gloriosas, entonces simplemente los otros, que se reparten el botín en un minuto, vuelven y ganan. El doctor Cepeda va a intervenir. El doctor Cepeda va a intervenir también un minuto y el doctor también va a intervenir 4 minutos. Voy a leer una frase que introduce el libro que publiqué en el 94 y que hoy prácticamente todos los expertos en lucha contra la corrupción la citan de una u otra manera, cada cual en su propia interpretación. Dice así: los sistemas, eso frase en griego, los sistemas legales formales han demostrado su ineficacia frente a la corrupción contemporánea. La gente, no las leyes, hace que las cosas funcionen. No es la policía la que previene el crimen, tampoco la ley, es la comunidad. Gracias, doctor Cepeda. Ya que nos dieron otro tiro, les voy a terminar diciendo, espero que no se desanimen, sino que se entusiasmen más. Ese libro que publiqué en estos días sobre corrupción tiene una introducción. Miren el título de introducción es "De hecha la ley, echa la trampa", que es el viejo aforismo español. De hecha la ley, echa la trampa, a introducir la trampa en la ley. Ojo a eso. Esas son palabras mayores. O sea, la sofisticación de los corruptos y de los incautos, porque ahí se mezclan las dos cosas, o los pusilánimes, está moviendo la norma, las normas para facilitar la corrupción. Los que son abogados me van a entender esto fácil, en general todos. Todo el mundo sabe que hay dos tipos de normas de contratación, las propias de la contratación privada y las propias de la contratación pública. Las de la contratación privada son bastante laxas en general, porque finalmente los privados verán si se roban entre ellos o no se roban, y si se defienden o no se defienden. Son asuntos, digamos, de la lógica del negocio privado. Las normas de la contratación pública son bastante más estrictas. Sí, hay una serie de cosas que el privado puede hacer y el público no puede hacer. Y hay además contralorías, y hay procuradorías, y auditorías, y de todo. Bueno, uno de los mecanismos más astutos, son muchos, que han desarrollado en este sentido es, con la falacia de que todo lo privado es superior, han ido quitando las normas propias de la contratación pública e introduciendo en ella las normas de la contratación privada, que es una manera de disminuir los controles. O sea, los recursos públicos manejados con lógica de negocios privados, robárselos, Claudia, es una ganga. Bueno, y no les quiero dar el nombre de la ley para no molestar mucho, pero aquí se están aprobando leyes con gastos, por ejemplo, del orden de 4 billones de pesos, en donde en 3 ocasiones en una ley corta dice todo aquí, recursos públicos, se contratará con las normas de la contratación privada. Esto es la norma. A Odebrecht se lo robaron así. O sea, en Odebrecht, perdona, a Reficar. ¿Cómo fue en Reficar? Un contrato, 8.000 millones de dólares se gastaron, con un contrato de costos reembolsables, que es un contrato de altísimo riesgo, sin interventoría y en inglés. Que en la contratación pública está prohibido, pero hay una excepción que permite que se le apliquen normas de contratación privada a un gasto de 8.000 millones de dólares. Y eso está, pero profundamente arraigado en este momento en la lógica con la que se está normatizando este país. Entonces, el país cada día es más indefenso frente a los corruptos. Pero esto, repito, claro, unos confundidos, otros ideologizados a extremos absurdos y unos corruptos que saben de qué se trata y están cuadrando las cosas en esa dirección. Pero bueno, eso es lo que hay que derrotar, no se me desanime. Bueno, son muchas cosas, ¿sí? Las que han venido armando. Por ejemplo, dentro de la Constitución del 91, y el país no se dio cuenta, se eliminó el control previo, que es que como una norma de eficiencia, entonces el Contralor está cansado de decir, yo llego después de la fiesta.
Entonces pudo ser ideología, pudo ser confusión, pudo ser lo que sea, pero que ha sido útil la norma, ha sido muy útil la norma. Vale, listo. Muy gracias. No era como distinto que yo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas en la noche de hoy y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la próxima jornada de Diálogos Uniandinos con Colombia. Feliz noche para todos. Mi nombre es Irma Rojas y fue un placer acompañarlos hoy.